Mi abuela me dejó toda su fortuna de $100 millones en su testamento, y cuando el abogado leyó mi nombre, toda la familia se quedó atónita, e inmediatamente se volvió contra mí como si fuera el enemigo. Me llamo Jimena Shubino, tengo 28 años y soy dueña de una pequeña librería llamada Pages and Dust, escondida en una calle tranquila de Chicago. He pasado toda mi vida rodeada de páginas, encontrando la paz en el tranquilo mundo de los libros, un mundo que es todo lo contrario al de mi familia, donde la gente siempre está peleando, compitiendo y nunca escuchando de verdad. Pensé que había aceptado mi papel de persona invisible en la casa, hasta aquel fatídico día, cuando recibí una llamada inesperada. Eché un vistazo a la pantalla. Número desconocido. Frunciendo el ceño, lo cogí. Jimena, Nosotros, y entre nosotros, hay alguien aquí que quiere verte. La voz de Sara retumbó a través del teléfono. Mi ayudante a tiempo parcial sonaba inusualmente nerviosa. Dice que es abogado de tu abuela, Eleanor. Me quedé sin aliento. Abuela Eleanor. El nombre por sí solo evocó un torrente de recuerdos. Esas tardes tranquilas en su estudio, su tablero de ajedrez entre nosotros, sus ojos azules y firmes que me miraban con una intensidad tranquila que nunca había sentido en nadie más. Ni mis padres, siempre demasiado absortos en sus propias actividades, ni mi hermano Alexander, el niño mimado de la familia. Mi corazón latía con fuerza mientras murmuraba: allí estaré, y colgaba. La librería se sentía de repente demasiado quieta, el aire pesado. Salía la fresca brisa otoñal, y allí estaba él, Harold, un hombre severo con traje gris, de pie junto a la acera como una estatua. Su voz era cortante, profesional, mientras se presentaba como el abogado de Eleanor. Luego vino el golpe. Falleció hace 2 días, mis rodillas temblaban y me agarré al marco de la puerta para no desplomarme. Ella se había ido, la única persona que realmente me había visto, pero no había terminado. Te dejó todo, Jimena, $100 millones, la propiedad, todas sus posesiones. Lo miré con los ojos muy abiertos. Las palabras rebotaban en mi cráneo como si no pertenecieran allí. $100 millones era una cifra demasiado grande para asimilar. Pero más que eso, ¿por qué yo? ¿Por qué no mis padres, con sus planes interminables? O Alexander, que podía encantar a cualquiera para que hiciera cualquier cosa. Harold me entregó un sobre. Su expresión se suavizó lo suficiente como para notarlo. Ella quería que tuvieras esto. Mis dedos temblaban mientras la abría. Dentro había una carta con su inconfundible y elegante letra. Jimena, .video, .ispontivo. Eres la única en la que confío para preservar lo que he construido. Tienes la integridad y la calma que yo perdí hace mucho tiempo. No dejes que te lo quiten. Sus palabras aterrizaron como piedras en mi pecho, pesadas e inquebrantables. Confianza. Ella confiaba en mí. ¿Pero por qué? Me había pasado la vida esquivando los focos, eligiendo esta tranquila librería en lugar de la ostentación que perseguía a mi familia. Me habían llamado soñadora, fracasada. Sin embargo, ahí estaba mi abuela, entregándome su mundo. Salí de nuevo, con la carta bien agarrada, y dejé que mi mente se alejara. Siempre decía cosas que se me quedaban grabadas, pequeñas verdades que no sabía cómo retener. ¿Tienes una quietud, Jimena? Sierte, me dijo una vez, con voz suave, mientras estábamos sentadas junto a su chimenea. Una claridad que me hubiera gustado tener cuando tenía tu edad. Lo había ignorado como un gesto de amabilidad entonces, pero ahora me pareció una confesión. Quizá veía en mí una parte de sí misma, una versión no endurecida por la ambición ni marcada por el pragmatismo que había dado forma a su vida y, sospecho, a la de mis padres también. No fue al azar, me di cuenta. Me había visto crecer en una familia que valoraba la apariencia sobre la profundidad. Una familia que se burlaba de mi amor por los libros y la soledad mientras adulaba cada movimiento de Alexander. Me había visto relegado a un segundo plano, ignorado, subestimado. Tal vez elegirme era su forma de arreglar algo, proteger su legado de la codicia que conocía demasiado bien. Pensé en un día lluvioso cuando tenía 10 años, caminando penosamente hacia su casa con un plato de galletas grumosas que había horneado. Ella tomó una, sus ojos se arrugaron mientras sonreía. «Eres la única que viene aquí sin querer algo de mí», dijo. No lo había entendido entonces, pero ahora me di cuenta. Mis padres, Alexander, siempre habían tenido las manos extendidas, esperando que ella diera. Yo solo la quería a ella. Otro recuerdo apareció. Yo tenía 13 años y estaba llorando en su patio trasero después de que mis padres se rieran de mi sueño de tener una librería. Una pérdida de tiempo, se burlaron. Nunca llegarás a nada. No la había oído acercarse, pero de repente una manta de puntos suaves se posó sobre mis hombros. Ella no habló, solo la dejó allí, un escudo silencioso contra sus palabras. Fue más reconfortante de lo que mi madre me había ofrecido nunca. ¿Y las historias?
Me sentaba al atardecer y me contaba cuentos de hadas con su voz baja y cálida, pero siempre se detenía antes del final. Algunas historias no terminan como esperamos, decía, con la mirada perdida en algún lugar que yo no podía seguir. Ahora me preguntaba si esos cuentos a medio contar eran trozos de su propia vida, plagados de secretos y traiciones que no podía expresar. Quizá por eso confiaba en mí, nunca presioné, nunca exigí más de lo que ella daba. Más tarde esa noche me senté solo en mi pequeño apartamento, con la carta extendida sobre la mesa. La ciudad zumbaba más allá de mi ventana, pero dentro solo estábamos ella y sus palabras. Recorrí la tinta con la yema del dedo, sintiendo el peso de su fe en mí. Mi familia no lo entendía, nunca lo había hecho. Mis padres, siempre en busca del próximo negocio, veían mi vida tranquila como una decepción. Alexander, con su sonrisa fácil y sus planes imprudentes, era su orgullo, incluso cuando tropezaba. Nunca habían intentado conocerme. Pero la abuela sí. Ella vio la parte de mí que encontraba la paz en una página pasada, que no necesitaba gritar para sentirse viva. Quizá por eso me eligió a mí. En un mundo de aprovechados, yo era la que escuchaba, la que se quedaba. Me levanté y crucé hasta mi cama, sacando la caja de madera donde guardaba mis tesoros, una flor seca de su jardín, un peón de nuestras partidas de ajedrez. Metí la carta adentro y cerré la tapa con cuidado. No se lo diré a ellos, ni a mis padres, ni a Alexander. Todavía no. Lo verían como un premio que arrebatar, no como una confianza que honrar. La abuela me había elegido porque sabía que no dejaría que su legado se pudriera en sus manos, como otros la habían traicionado hacía mucho tiempo. De vuelta en la librería aquel día, Sara me había llamado la atención cuando me colé detrás del mostrador. «¿Estás bien, Jimena?», preguntó frunciendo el ceño. Forcé una sonrisa. «Sí, solo cosas de familia», no se lo creyó. Soy una mentirosa pésima, pero lo dejó pasar. Menos mal, no estaba preparada para compartir esto. No hasta que descubriera lo que significaba llevar su fe en mí. Esa noche, tumbada en la cama, miré fijamente al techo, con el dolor y la determinación enredados en mi interior. Se había ido, pero me había dejado algo más que dinero. Me había dejado un propósito ligado al vínculo que habíamos construido. Un vínculo que nadie más en mi familia había tocado jamás. Por primera vez, me pregunté si podría ser suficiente, no solo para ella, sino para mí mismo. El viaje en taxi a casa de mis padres se hizo más largo de lo habitual. Las luces de la ciudad se desdibujaban como estrellas lejanas. Hacía meses que no volvía y el nudo en mi estómago se apretaba con cada manzana. Las cenas familiares nunca fueron fáciles, más bien una representación en la que siempre me asignaban el papel de la decepción. Aún así, fui, con la esperanza de que tal vez esta vez fuera diferente. Nunca lo fue. Cuando crucé la puerta, me golpeó el olor a pollo asado y a ajo, mezclado con el tenue aroma del perfume de mi madre. El comedor ya estaba animado. Mis padres estaban entreteniendo a los vecinos, con sus voces altas y jactanciosas. «La nueva empresa tecnológica de Alexander va a ser enorme», presumía mi padre, con el pecho hinchado como un pavo real. «Ese chico tiene visión de futuro. Nos llevará a la cima». Me senté en mi asiento en silencio, pero los ojos de mi madre se posaron en mí y su sonrisa se tensó. «Oh, Jimena, ¿llamas? ¿Cómo va esa pequeña librería tuya, todavía quitando el polvo de las estanterías?» Los vecinos se rieron entre dientes y yo forcé una sonrisa. «Está bien, mamá. Ocupada. Ocupada no paga las facturas», bromeó, agitando una mano. «No como los proyectos de Alexander. Eso sí que es trabajo de verdad». Me mordí la lengua, el escozor de sus palabras me resultaba familiar. No era nuevo, este desdén casual hacia todo lo que hacía. Recordé cuando tenía 12 años. Radiante mientras les mostraba mi boletín de notas con todos sobresalientes. Mi padre lo había mirado, había murmurado «buen trabajo», y luego se había pasado el resto de la noche planeando la fiesta de béisbol de Alexander. O la vez que pasé semanas pintando un cuadro para el cumpleaños de mi madre, solo para verla tirarlo a un lado para hacer espacio para el último trofeo de Alexander. «Va a llegar lejos», había dicho, como si yo ya estuviera desfasada. «Jimena, sí, si te parecieras más a tu hermano, no tendríamos que preocuparnos tanto», añadió mi padre, con tono medio en broma, medio serio. Los vecinos se rieron de nuevo, y yo me quedé mirando mi plato, el puré de patatas de repente sin sabor. La injusticia de todo aquello me quemaba el pecho, pero me quedé en silencio. Hablar nunca cambiaba nada. 2 semanas después, estaba de vuelta en mi apartamento, revisando un montón de correo, cuando un sobre grueso me llamó la atención. El remitente era de un banco que no reconocí. Frunciendo el ceño, lo abrí y se me hizo un nudo en el estómago. Era un aviso de deuda. $80,000. A mi nombre. Me temblaban las manos mientras llamaba a mi madre. «Mamá, ¿qué es esto? Hay un préstamo a mi nombre. $80,000. Yo no pedí ningún préstamo».
Hubo una pausa. Y luego su voz, tan tranquila como siempre. Ah, eso. Necesitábamos algo de dinero extra para el nuevo bar de Alexander. Ya sabes cómo es, las empresas emergentes necesitan financiación. Pensamos que no te importaría. De todos modos, nunca usas tu tarjeta de crédito. No podía respirar. ¿Usasteis mi nombre? Sin preguntar. Jimena, no seas dramática. Alexander tiene potencial, solo necesita un poco de ayuda. Además, soy familia. Estamos todos juntos en esto. Colgué, con la vista borrosa por la rabia. No era la primera vez que me quitaban algo. Cuando tenía 16 años, me habían quitado mis ahorros, dinero que había ganado con trabajos de verano, para comprarle a Alexander una bicicleta nueva. Lo necesita para el colegio, me habían dicho. Y cuando les rogué unos $, para comprar libros, mi padre se burló. Alexander necesita ese dinero para su proyecto de ciencias. Es más importante. Me senté en el borde de la cama con el aviso de deuda arrugado en mi puño. La injusticia de todo aquello, la forma en que siempre lo habían puesto al primero, sin importar el costo para mí, me carcomía por dentro. Y ahora, me habían arrastrado a su lío sin pensarlo 2 veces. Un mes después estalló la tormenta. Sonó mi teléfono a medianoche. La voz de mi madre era frenética. «Jimena, menosónico, el banco va a embargarnos la casa». Los proyectos de Alexander no funcionaron y ahora estamos ahogándonos en deudas. «Tienes que ayudarnos». Agarré el teléfono con el corazón palpitante. Una parte de mí quería gritar, decirles que afrontaran las consecuencias de su favoritismo ciego, pero otra parte, la parte que todavía ansiaba su aprobación, vaciló. «Mamá, no tengo tanto dinero. Trabajo en una librería, ¿recuerdas? No puedo salvar la casa». «Debes tener algo», sollozó. «Eres tan egoísta, Jimena. Después de todo lo que hemos hecho por ti, casi me río». ¿Todo lo que habían hecho? ¿Como ignorar mis logros, menospreciar mis sueños y usar mi nombre para financiar los fracasos de Alexander? ¿Como dejarme sola mientras invertían cada centavo en él? La voz de mi padre retumbó en el fondo. «Ingrata. Eso es lo que es». Entonces Alexander intervino, con un tono helado. «Siempre has sido así, Jimena. Solo piensas en ti misma». Pensé en la abuela Eleanor, la única que se había preocupado por mí, que me había visto cuando ellos no lo habían hecho. Ella me había confiado su legado a mí, no a ellos. ¿Y ahora esperaban que yo les sacara del apuro? «No», dije con voz firme. «No puedo ayudarles». Los sollozos de mi madre se convirtieron en lamentos. Mi padre golpeó algo, probablemente la mesa, y la risa de Alexander fue aguda y amarga. Colgué con las manos temblorosas. Sus palabras me dolieron, pero en el fondo sabía la verdad. Nunca habían estado ahí para mí. ¿Por qué iba a sacrificarlo todo por ellos? A la mañana siguiente me senté frente a Elena en nuestra cafetería habitual, removiendo distraídamente mi café con leche. «Van a perder la casa», le dije, «y esperan que yo lo arregle». Los ojos de Elena se abrieron como platos. «Después de todo, Kim, te han tratado como a una mierda durante años. No les debes nada». Suspiré. «Lo sé, pero aún así duele, ¿sabes? Verlos desmoronarse». Se acercó a mí por encima de la mesa y me apretó la mano. «No eres responsable de sus errores. Tienes tu propia vida que vivir». Sus palabras me calmaron como un bálsamo. Tenía razón. Había pasado demasiado tiempo dejándome arrastrar por su caos. Era hora de protegerme. Esa tarde llamé a Harper Holdings, la empresa que administraba el patrimonio de mi abuela. «Necesito pagar las deudas de mi familia», dije en voz baja. «Todas». El representante no hizo preguntas. «Nos ocuparemos de ello discretamente, señora Chia». Colgué. Una extraña calma se apoderó de mí. No sabrían que era yo, todavía no. Pero cuando llegara el momento, yo sería quien tuviera las cartas en la mano. Se acabó la manipulación. Se acabó ser el chivo expiatorio. No era la hija inútil que siempre habían dicho, y pronto lo verían. Mientras estaba en la cama esa noche mirando al techo, pensé en todas las noches en vela que había pasado preocupándome por mi futuro mientras ellos tiraban dinero a las descabelladas ideas de Alexander. Había ahorrado y escatimado, construyendo mi vida tranquila mientras ellos vivían en la negación. Ahora su negación se estaba desmoronando, y no dejaría que me arrastrara hacia abajo. Cerré los ojos, con las palabras de mi abuela resonando en mi mente. «Eres la única en quien confío». Ella lo sabía. Había visto lo que ellos no podían, y por primera vez me sentí lista para honrar esa confianza, sin importar lo que sucediera después.
El teléfono sonó en mi mesita de noche, sacándome de un sueño intranquilo. Lo busqué a tientas, entrecerrando los ojos en la pantalla. Lena llamando a las 2 a.m. Se me retorció el estómago. No llamaría tan tarde a menos que algo estuviera muy mal. Jimena, Maunasa, Jima, Marina, en cuatro. Siento mucho despertarte, dijo con voz baja y urgente, pero tienes que saberlo. Alexander ha estado malversando fondos de Harper Holdings, cientos de miles de dólares. Me incorporé rápidamente. La habitación me dio vueltas durante un segundo. ¿Qué? No, eso es imposible. Ojalá lo fuera, respondió ella con tristeza. Estaba cotejando los informes trimestrales y las cifras no cuadran. Hay transferencias a empresas fantasma, todas firmadas por él. Es real, Kim. Mi mente daba vueltas. Alexander, mi hermano, el niño mimado al que mis padres siempre llamaban el futuro de la familia, robando de la empresa de la abuela. No podía ser verdad. Era descuidado, claro, pero esto era un nivel de traición completamente diferente. ¿Estás completamente segura?, pregunté con voz temblorosa. Estoy segura. Tenemos que investigar más a fondo, pero no podía esperar a contártelo. Me llevé una mano a la frente, tratando de procesarlo. Vale, quedemos mañana. Lo resolveremos. Pero después de colgarme quedé sentada allí, mirando a la oscuridad. ¿Podría hacer esto de verdad? Y si lo hubiera hecho, ¿qué diría eso de todo por lo que había estado luchando? A la noche siguiente, Lena y yo nos colamos en la oficina de Harper Holdings después de hora. El lugar estaba en un silencio sepulcral. El zumbido habitual del día había sido sustituido por una inquietante quietud. Nos mantuvimos en las sombras, dirigiéndonos directamente a la sala de archivos. Las luces deben permanecer apagadas, susurró Lena, encendiendo una pequeña linterna. No podemos dejar que nadie sepa que estamos aquí. Asentí, con el pulso acelerado. Si nos descubrían, me costaría explicar por qué la directora ejecutiva estaba husmeando en su propia empresa. Pero necesitaba pruebas, algo concreto para restregárselo a Alexander en la cara. Rebuscamos entre montones de registros financieros, con la luz de Lena recorriendo columnas de números. Entonces se detuvo. Toma, dijo empujándome una carpeta. Mira esto. Transferencias a Apex Ventures. Es una empresa fantasma. No existe en ningún sitio legal. Pasé las páginas sin aliento. Ahí estaba, la firma de Alexander, una y otra vez, autorizando pagos por nada. Cientos de miles, desviados como si fueran calderilla. Me temblaban las manos al comprender la verdad. Llevaba meses haciendo esto. De repente resonaron pasos por el pasillo. Lena apagó la linterna y nos apretujamos contra los archivadores, respirando con dificultad. El haz de luz de un guardia de seguridad pasó junto a la puerta, deteniéndose un segundo angustioso antes de seguir adelante. Respiré con dificultad, con la adrenalina aún en aumento. Demasiado cerca. Agarramos la carpeta y salimos, con la mente acelerada mientras escapábamos hacia la noche. Cuando era pequeño, mis padres siempre lo habían llamado la esperanza de la familia. El inteligente, el que nos sacaría adelante. Y ahora, ahí estaba él, destruyéndolo todo. Elegí una cafetería tranquila en el centro para la confrontación, un lugar donde Alexander no pudiera montar una escena. Entró tarde, mostrando su sonrisa engreída. «Hola, hermana, ¿cuál es la emergencia? ¿Por fin vas a respaldar uno de mis proyectos?» No sonreí. Simplemente deslice la carpeta por la mesa. «Explica esto». Su sonrisa se desvaneció al abrirla, mientras escaneaba los documentos. Por una fracción de segundo, pareció perdido. Luego su rostro se tensó. «¿De dónde diablos sacaste esto?» «No importa. Todo está ahí, Alexander. Has estado robando a Harper Holdings». Cerró la carpeta de golpe, con la mandíbula apretada. «¿Robar? Eso es exagerado. Estaba pidiendo prestado. La empresa tiene mucho dinero en efectivo, y lo iba a devolver una vez que mi bar despegara. Tu bar se fue a pique», dije, manteniendo la voz firme. «Como todo lo demás que has intentado». Sus ojos ardieron. «Oh, ¿así que ahora eres la experta? ¿La señorita librería cree que puede juzgarme?» Se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta un siseo. «No lo entiendes, Jimena. La presión, mamá y papá me la han estado metiendo toda mi vida. Tenía que hacer que algo funcionara». Lo miré fijamente, con incredulidad mezclada con ira. «¿Así que le robaste a la empresa de la abuela?» «¿A mí? No es tu empresa», replicó él. «No te la ganaste. Simplemente te la dieron porque ella sentía lástima por ti. Eso me dolió, pero me mantuve firme. Ella confiaba en mí. Y tú escupiste en esa confianza». Me empujó la carpeta y se puso de pie, la silla chirriando lo bastante fuerte como para llamar la atención.
¿Te crees tan perfecta? No lo eres, solo estás jugando a ser una santa con su dinero. Salió furioso, dejándome con la prueba y un nudo en el pecho que no podía deshacer. De vuelta en mi apartamento, me senté en la oscuridad, con las luces de la ciudad filtrándose a través de las persianas. La carpeta estaba abierta sobre la mesa de café, mirándome fijamente. Una parte de mí quería llamar a la policía y dejar que se ocuparan de él. Había infringido la ley, no había ninguna zona gris. Pero otra parte, la que nos recordaba cuando éramos niños antes de que todo se estropeara, no me dejaba tranquila. Era mi hermano, por muy mal que estuviera. Cerré los ojos y la voz de la abuela, Eleanor, se me metió en la cabeza. Habíamos estado jugando al ajedrez una tarde lluviosa, y yo había dudado sobre una jugada arriesgada. A veces, Jimena Nocento, como siento su epición del represidente, me había dicho, con ojos penetrantes pero amables, las jugadas más difíciles son las que protegen lo que más importa. En aquel entonces pensé que se refería al juego. Ahora lo sabía mejor. Las excusas de Alexander se repetían en mi mente. Iba a devolvértelo. Y una mierda. Nunca tuvo la intención de hacerlo. Había tomado el camino fácil, como siempre, apostando a que alguien más lo arreglaría. Durante años, ese alguien había sido yo, encubriéndolo, suavizando las cosas. Esta vez no. Agarré mi teléfono y llamé a Lena. Tenemos que bloquear las cuentas. Congela todo lo que esté vinculado a él. En ello, dijo, sin hacer preguntas. ¿Y qué pasa con la policía? Dudé, el peso de la situación me oprimía. Todavía no. Pero si hace algo más, dejaremos de contenernos. Colgué y me recosté, el cansancio invadiéndome. No era el final limpio que yo quería, pero era una línea en la arena. Alexander podía tomar sus propias decisiones, pero yo tomaría las mías. El legado de la abuela se lo merecía, y yo también. La vieja cabaña era una sombra de sí misma, solitaria en las afueras de Chicago, lejos del ruido de la ciudad. No había vuelto desde que era niña, cuando la abuela Eleanor me sentaba con una taza de cacao y un tablero de ajedrez, con sus ojos agudos brillando mientras me superaba en astucia cada vez. Ahora, con ella muerta y la familia desmoronándose, vine en busca de algo. Respuestas, tal vez. O simplemente un lugar tranquilo para pensar. El aire del interior me golpeó como un recuerdo. Rancio, cargado de polvo y con un ligero olor a cedro. Deambulé por el pequeño espacio, con las botas raspando las tablas del suelo con badas. Mis dedos rozaron la estantería contra la pared, con sus baldas hundidas bajo hileras de libros viejos, sus favoritos, gastados y queridos. Pero entonces lo noté, una fina grieta en la madera, apenas visible. Me quedé sin aliento. Presioné contra ella y con un leve chasquido la estantería se abrió, revelando una pequeña caja fuerte escondida en la pared. Mi corazón latía con fuerza mientras introducía su fecha de nacimiento, 1123, 1123. La cerradura cedió y allí estaba, un montón de papeles amarillentos atados con una cuerda. Me desplomé en el suelo. Los documentos se derramaron sobre mi regazo mientras el polvo flotaba en la luz rasante. Al principio, solo eran números y nombres, garabateados con su letra apretada y precisa. Pero cuanto más leía, más feo se ponía. Empresas fantasma, tratos falsos, transacciones que bailaban alrededor de la ley o la pisoteaban. La abuela Eleanor, la mujer a la que había idolatrado, había construido su fortuna con el fraude. Me empezaron a temblar las manos, las páginas se arrugaban bajo mi agarre. 100 millones de dólares. Eso es lo que me había dejado. 100 millones de dólares que yo había pensado que eran suyos para dar. Limpios, ganados, un legado del que estar orgulloso. Pero era sucio, cada centavo de él. Las lágrimas me picaban los ojos, calientes y repentinas, y no las detuve. Rodaron por mis mejillas mientras miraba la evidencia. Mi pecho se apretaba con cada palabra que leía. La traición me golpeó como un puñetazo. ¿Me había confiado esto porque creía en mí o porque sabía que guardaría sus secretos? Volví a meter los papeles en la caja fuerte y la cerré de un golpe, pero ya era demasiado tarde. La verdad se había desatado y me estaba atacando, y no podía volver a encerrarla. Esa noche llamé a Lena. Apareció en mi apartamento con su habitual calma sensata, pero su rostro palideció cuando le entregué la pila de papeles. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, hojeándolos mientras yo observaba, con el estómago hecho un nudo. «Jimena», dijo finalmente con voz baja, «esto es un desastre. Si esto sale a la luz, se acabó. La empresa, el nombre de tu familia, todo». «Lo sé», dije, apenas por encima de un susurro. «Pero, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Actuar como si no hubiera pasado? ¿Dejar que sigamos viviendo de sus mentiras?» Dejó los papeles sobre la mesa y me miró a los ojos. «Tienes que decir la verdad. Es la única forma de arreglar esto, aunque duela». Sacudí la cabeza con las palabras atascadas en la garganta. Ella me eligió, Lena. Confiaba en mí para cuidar de su legado. ¿Cómo puedo dar media vuelta y destrozarlo? También te enseñó a saber lo que está bien, dijo Lena con un tono suave pero firme. No se trata de traicionarla, sino de reconocer lo que hizo. No puedes cargar con esto por ella. Me desplomé en la silla mirando al techo. Tenía razón, maldita sea.
Pero la idea de exponer a mi abuela, de ver cómo se derrumbaba todo lo que había construido, me daba náuseas. La quería. La quería todavía, incluso ahora. Y sin embargo, ahí estaba yo, sosteniendo la cerilla que podía quemarlo todo. No sé si puedo, dije. Tengo que pensarlo. Lena asintió, apoyando una mano en la mía. Piensa rápido, Kim. Esto no es algo que puedas dejar pasar. A la mañana siguiente, conduje hasta el lago Michigan. El viento era fuerte y me tiraba de la chaqueta mientras estaba de pie a la orilla del agua, con las olas grises que se extendían hasta el infinito. Necesitaba espacio, un lugar donde ordenar el lío de mi cabeza. Al lago no le importaban mis problemas. Simplemente seguía moviéndose, firme y frío. Pensé en mi abuela, en cómo siempre había evitado hablar de las cosas difíciles, dejando huecos en sus historias. ¿Había estado ocultando esto todo el tiempo? ¿Pensaba que nunca lo descubriría? ¿O que sería lo suficientemente fuerte para manejarlo cuando lo hiciera? Lancé una piedra al agua y la observé hundirse. La voz de Lena resonó en mis oídos. No puedes cargar con esto por ella. Si me quedaba callada sería parte de ello. Estaría dejando que la mentira siguiera viva. Pero la audiencia de bancarrota era en unos días. Mis padres ya se estaban ahogando, y esto sería el golpe final. Tal vez eso era lo que necesitábamos. Una ruptura limpia, una oportunidad para empezar de nuevo. Volví a mi coche, con la decisión pesada pero firme. Contaría la verdad. En la audiencia, no más esconderse. De vuelta a casa, me senté en mi escritorio, con una página en blanco frente a mí. Me temblaban las manos cuando cogí el bolígrafo, pero esta vez no era miedo, era determinación. Tenía que escribirlo, cada palabra de lo que diría en la audiencia. Empecé con los hechos, la caja fuerte, los documentos, el fraude. Luego el por qué no podía mantenerlo oculto, por qué importaba. Me llevó horas. El cielo se oscureció afuera y me dolía la muñeca, pero seguí adelante. Me imaginé el rostro de mi abuela, su mirada fija a través del tablero de ajedrez. Ella me había enseñado a jugar a largo plazo, a ver el tablero con claridad. Este era mi movimiento, el suyo había terminado. Cuando terminé, doblé el discurso y lo metí en mi bolso. La audiencia era al día siguiente. Entraría en esa sala, me enfrentaría a mi familia y lo dejaría todo al descubierto. Me metí en la cama, el cansancio me atraía, pero no me fue fácil dormir. Las dudas se colaron. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si esto nos separaba para siempre? Entonces recordé su carta, la que me había dejado. Eres la única en la que confío. No para encubrirla, me di cuenta. Para hacer lo que ella no podía. Mañana lo haría. La sala del tribunal estaba más fría de lo que esperaba. El tipo de frío que se te mete en los huesos y se queda allí. Me senté al fondo, con las manos cruzadas sobre el regazo, observando a mi familia desmoronarse desde la distancia. Mis padres estaban rígidos en sus asientos, con el rostro pálido y demacrado, mientras Alexander se movía inquieto a su lado, sin su habitual arrogancia. La jueza, una mujer adusta con el pelo entrecano, hojeaba los papeles que tenía delante, con expresión inescrutable. Cuando por fin habló, su voz fue plana, definitiva. Dada la magnitud de la deuda y la falta de planes de pago viables, el tribunal no tiene más remedio que proceder a la incautación de todos los bienes. La mano de mi madre se llevó rápidamente a la boca, ahogando un sollozo. Los hombros de mi padre se hundieron, con la mirada fija en la mesa. Alexander se limitó a mirar al frente, con la mandíbula apretada. Estaban perdiendo todo, la casa, los coches, la ilusión de riqueza a la que se habían aferrado durante tanto tiempo. Casi sentí lástima por ellos, casi. El juez levantó la vista. A menos que haya alguna intervención de última hora, esta audiencia ha concluido. Era mi turno. Me puse de pie, haciendo chocar los tacones contra el suelo pulido mientras caminaba hacia el estrado. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí, pero mantuve la mirada fija en la jueza. Su señoría, represento a Harper Holdings, el principal acreedor en este caso. Tenemos la totalidad de la deuda. La jueza arqueó las cejas, agudizando su mirada. ¿Y usted es? Jimena Chia, dije con voz tranquila, directora ejecutiva de Harper Holdings. Un suspiro recorrió la sala. La cabeza de mi madre se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos, incrédula. La boca de mi padre se quedó abierta y el rostro de Alexander se torció, confundido. El juez se inclinó hacia adelante, intrigado. Sra. Chia, ¿cuál es su propuesta? Respiré hondo. Había llegado el momento. Harper Holdings está dispuesta a reestructurar la deuda bajo estrictas condiciones. En primer lugar, se revocarán todos los privilegios de gasto de Alexander. No más tarjetas de crédito, no más préstamos. En segundo lugar, mis padres adoptarán un estilo de vida frugal, sin gastos innecesarios, sin compras de lujo. Por último, venderán la casa y se mudarán a una propiedad más pequeña que ya he conseguido. Hice una pausa para que las palabras calaran. Esta es la única forma en que pueden pagar lo que deben y aprender a vivir dentro de sus posibilidades. El silencio fue ensordecedor.
Entonces mi padre estalló. «¡Nos estás traicionando! ¿Cómo te atreves?». La voz de mi madre era aguda, histérica. «Jimena, baba, ¿cómo has podido hacer esto? Somos tu familia». Alexander golpeó la mesa con el puño, con el rostro enrojecido. «¿Te crees mejor que nosotros? No eres nada sin esa herencia». No me inmuté. Me lo esperaba, la rabia, las acusaciones, pero ya estaba harta de ser su chivo expiatorio. «Ha tenido todas las oportunidades para arreglar esto», dije con tono frío. «Usted eligió ignorar las consecuencias. Ahora las afrontará». La jueza carraspeó y su mirada pasó de mí a mi familia. «¿Srachia?» Estos términos son inusualmente personales, pero legalmente, como acreedora, usted tiene derecho a fijarlas. Se volvió hacia mis padres. «Pueden aceptar esta oferta o proceder con la incautación. La elección es suya». El rostro de mi padre se arrugó. Su desafío se desvaneció. Mi madre sollozaba en silencio, agarrándole del brazo. Alexander me miró con furia, pero incluso él sabía que no había salida. Después de un largo y angustioso momento, mi padre asintió. Aceptamos. El mazo cayó, sellando su destino y el mío. 6 meses después, llegué a la pequeña y modesta casa en las afueras de la ciudad. Estaba muy lejos de la extensa finca que una vez llamaron hogar, pero era acogedora y funcional. No los había visto desde la audiencia. No había querido hacerlo. Pero algo me obligó a llamar, a ver si realmente habían cambiado. Mi madre abrió la puerta, con el rostro más delgado y los ojos cansados pero claros. «Jimena, mil segundame», dijo con una voz más suave de lo que recordaba. «Pasa». Dentro, la casa estaba en silencio. No había sirvientes correteando, ni obras de arte caras en las paredes. Mi padre estaba sentado en la mesa de la cocina, removiendo una taza de café que él mismo había preparado. Un pequeño detalle, pero revelador. «Buenos días», gruñó, sin mirarme a los ojos. Alexander no estaba a la vista. «¿Está en la universidad?», explicó mi madre, con un deje de orgullo en la voz. «En la universidad pública. Está estudiando empresariales, esta vez en serio». Asentí asimilándolo. La casa que necesitábamos estaba limpia, pero no inmaculada. Se las estaban arreglando, tal vez incluso aprendiendo. Mi madre me sirvió una taza de té con manos firmes. «Nos estamos adaptando», dijo. «No es fácil, pero nos las estamos arreglando». Bebí un sorbo de té observándola. La amargura que una vez la había definido había desaparecido, reemplazada por algo más tranquilo, tal vez aceptación. No me dio las gracias, no se disculpó, pero su mirada tenía una complejidad que no había visto antes. No era amor, todavía no, pero era un comienzo. Al irme, me di cuenta de que no necesitaba su gratitud. Había hecho lo que tenía que hacer. Por ellos, por mi abuela, por mí misma. Y eso era suficiente. El viento me azotaba el pelo mientras estaba de pie junto al lago Michigan. El agua se extendía como una promesa. Había venido aquí a menudo en los últimos meses, dejando que la inmensidad de todo me recordara que algunas cosas eran más importantes que mis problemas. Hoy, sin embargo, se sentía diferente, más ligero. Pensé en la abuela Eleanor, en el legado que me había dejado, imperfecto, complicado, pero mío para moldearlo. Lo había llevado conmigo, luchado con él, y ahora estaba libre de él. La familia seguía su propio camino. Y yo también. Sonreí al viento, sintiendo cómo el peso se me quitaba de los hombros. Había salido de las sombras, las suyas, las de ellos, y había entrado en algo nuevo, algo que por fin era mío.